Un saludo a todas las hermanas, mi nombre es Marjorie Escobar Torres, soy nutricionista y estoy a cargo de los talleres de nutrición. Y en esta primera clase vamos a ver los conceptos básicos de salud y nutrición y vamos a comenzar definiendo lo que es salud. Según la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Entonces, en esta primera definición vemos que la salud engloba lo que es a nivel corporal, el estado físico, orgánico, también incluye lo que es a nivel mental, psicológico y social en mi relación con las demás personas. A esto también nosotros podemos incluir un estado de bienestar espiritual. Si nosotros estamos bien espiritualmente, lo vamos a reflejar en nuestra salud, pero si nos encontramos mal espiritualmente, esto también va a traer consecuencias negativas que se van a reflejar en mi cuerpo, en mi estado de ánimo, entonces va por ende a afectar la salud. La Real Academia Española define la salud como un estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Esta definición es a nivel más corporal, a nivel de las funciones de los órganos vitales, y nos dice que es salud cuando el cuerpo, el ser orgánico, está ejerciendo todas sus funciones de manera correcta. Por otro lado, tenemos la palabra enfermedad. Tenemos por un lado la salud y lo contrario a salud, enfermedad. Y vamos a ver cuáles son las definiciones de enfermedad. Y tenemos la primera por la Organización Mundial de la Salud, que lo define como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos posible. La Real Academia Española nos define enfermedad como una alteración más o menos grave de la salud. Y por último tenemos una definición que aparece en el Ministerio de Curación y nos dice que la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Me voy a quedar con esta última definición y nos dice aquí que es un resultado de violar las leyes de la salud. Dios nos ha dado leyes. Y tenemos leyes en la naturaleza, también leyes en la salud, que ya las vamos a ver en la siguiente diapositiva con más detalles, pero dice entonces que la enfermedad se produce cuando nosotros violamos estas leyes, entonces va a causar un estado, que es un estado de gravedad, de una gravedad menor o mayor en la salud, y va a ocurrir entonces un esfuerzo de nuestro mismo organismo por liberarnos de esta enfermedad. Es aquí donde se manifiestan los síntomas, los signos que son característicos de cada enfermedad. Toda enfermedad tiene su manifestación de diversas maneras. Así, por ejemplo, una persona que tiene la presión arterial alta, entonces puede manifestar zumbido en los oídos, dolores de cabeza. Entonces, esos son signos, síntomas propios de esa enfermedad. Así como la diabetes, en este caso, la persona tiende a tener más sed, más ganas de ir al baño, siente más hambre, y estos son signos de una diabetes mellitus tipo 2 o de una diabetes mellitus tipo 1. Y entonces, de esta manera, cada enfermedad tiene sus síntomas y sus signos característicos. Así también, por ejemplo, la falta de una vitamina, como la vitamina A, puede manifestarse con manchas en los ojos, el pelo quebradizo, piel reseca. Entonces, como vemos, esta enfermedad se va a producir por una violación de las leyes de la salud y va a haber en el organismo un esfuerzo por librarse de esta condición. Va a haber una alteración que se va a manifestar en la persona. Entonces, aquí tenemos la definición de salud y también la definición de enfermedad. Y vamos a ver ahora cómo mantener un buen estado de salud. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos, sino que gocemos de salud. Entonces, para mantener un buen estado de salud, debo obedecer las leyes de salud que me han sido dadas.
Y dentro de estas leyes de salud, si nosotros leemos el Ministerio de Curación, podemos encontrar estas leyes, que es el comer, el beber, el vestir, el trabajar, la higiene también se menciona. Entonces, ¿qué pasa si yo desobedezco estas leyes? Va a venir sobre mí una consecuencia negativa, que es la enfermedad, que puede ir de menor gravedad a mayor gravedad. Puede ser una enfermedad aguda que dure un corto periodo de tiempo, o puede ser también una enfermedad crónica que dure un largo periodo de tiempo, o puede ser para toda la vida. Entonces vemos aquí las leyes de la salud, el comer y el beber. Vemos la primera imagen, una persona que está consumiendo comida chatarra, que sabemos que no le hace bien a nuestro cuerpo, los alimentos altos en grasa, las frituras, está bebiendo bebidas que no corresponden, y esto va a traer una consecuencia negativa, que va a ser el aumento de peso, el sobrepeso, la obesidad, aumento del azúcar en la sangre, aumento de la presión arterial, aumento de los niveles de colesterol, que puede llevar a ser más grave, puede ocasionar un infarto a nivel cardiovascular, puede ocasionar una diabetes descompensada. Entonces, como vemos, se comienza desobediendo a la ley de la salud, va a manifestarse en nuestro cuerpo estos signos, estos síntomas, que en este caso va a ser el aumento de peso, que nosotros lo vamos a ver. Si ya le realizamos un examen a la persona de sangre, vamos a ver los niveles altos de azúcar, de colesterol, y así la enfermedad, si no se trata, va a ir evolucionando a mayor gravedad. Tenemos también aquí otra ley de la salud, que es el vestir. Si nosotros desobedecemos esta ley, también vamos a enfermarnos. Y aquí se muestra una imagen de una mujer con tacones, y nosotros sabemos que este no es el calzado adecuado para nuestra vestimenta y nos trae consecuencias negativas. Va a traer problemas a nivel del pie, a nivel de la rodilla, de las articulaciones, puede provocar artritis, puede ocasionar lesiones, esguinces, también se pueden producir varices, y va a traer consecuencias que son negativas para nuestra salud, o sea, van a ocasionar una enfermedad. También así el trabajar, si nosotros no trabajamos las horas que corresponden y nos sobrecargamos de trabajo, vivimos estresados, tenemos muchos problemas, se van a producir dolores de cabeza, vamos a tener un carácter irritable, y esto también puede ir empeorando y ocasionando otras consecuencias más graves. Y también la higiene, que es muy importante, que también se toca este punto en el Ministerio de Curación. Y aquí tenemos un ejemplo simple, que es el lavado de los dientes, que nosotros sabemos cuántas veces tenemos que lavarnos los dientes en el día, de qué forma se deben cepillar los dientes, y si no tenemos una correcta higiene, se van a producir las caries, se va a acumular la placa bacteriana, se va a producir sarro, y nos va a llevar a tener una dentadura mala, y podemos incluso perder las piezas dentales. Entonces, como vemos, si nosotros desobedecemos estas leyes de la salud que nos han sido dejadas, vamos entonces a tener un mal estado de salud, o sea, vamos a provocar la enfermedad. Y nos dice aquí en esta diapositiva los remedios que son los que debemos utilizar cuando tenemos un mal estado de salud. Entonces vimos que para mantener un buen estado de salud debemos obedecer las leyes de salud que nos han sido dejadas. Ahora, ¿qué pasa si yo me enfermo? Nosotros tenemos remedios naturales que nos han sido dejados por Dios. Tenemos el aire puro, tenemos el sol, la abstinencia o la temperancia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Nosotros, aplicándolos de la manera correcta, podemos sanar una enfermedad. Pero también es importante cumplir con cada uno de estos puntos para mantener un correcto estado de salud. Debemos respirar el aire puro, porque si respiramos aire tóxico en las grandes ciudades, el smog, vamos a contaminar nuestros pulmones, va a afectar nuestras vías respiratorias y nos va a ocasionar problemas como asma, enfermedades pulmonares obstructivas, etc. También es importante la luz del sol. Recordemos que la vitamina D
se activa con la luz solar, entonces también es importante. La abstinencia, la temperancia, que es algo que a veces nosotros pasamos por alto, pero que tiene suma importancia, ya que nosotros tenemos horarios fijos de alimentos, de alimentarnos, debemos tener los horarios de comida, debemos tener las cantidades, las porciones de alimento que vamos a consumir, porque si comemos a deshora, si comemos en exceso, también vamos a estar enfermando nuestro sistema digestivo, no vamos a absorber los nutrientes correctamente, se ocasiona una mala sangre y nos va a llevar a enfermar todo nuestro organismo. El descanso también es muy importante, dormir las horas necesarias, el ejercicio físico también, ya que hacer ejercicio no solo ayuda a la parte muscular, a mantener la musculatura, sino que también ayuda al sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo. El régimen alimenticio, que debe ser saludable en las cantidades, ¿cierto?, correspondientes a cada persona. El agua, que debe ser agua pura, y siempre tener la fe puesta en nuestro Creador. Entonces, todos estos remedios que se han mencionado sirven para tratamientos para la enfermedad, pero también es importante nosotros cumplir con cada uno de estos puntos. Si es que no estamos enfermos, debemos cumplir con estos puntos para mantener también un correcto estado de salud y prevenir así la enfermedad. Acá tenemos un pensamiento de Hipócrates que dice: las fuerzas naturales dentro de nosotros son los verdaderos agentes sanadores para el enfermo. Esto es muy cierto, ya que finalmente es nuestro mismo organismo el que se sana. Él tiene la autosanación, la capacidad de autorregenerarse, de tratarse, de combatir la enfermedad él mismo. Pero si nosotros no alimentamos nuestro cuerpo correctamente, no le damos el agua necesaria, el ejercicio físico, el aire puro, nuestro cuerpo va a estar débil, va a estar enfermo, no va a tener la capacidad de regenerarse él mismo. Entonces debemos tener también eso siempre en mente. Y siempre tratar el cuerpo como una unidad completa y no un sistema aparte. Si nos duele el estómago, por ejemplo, no enfocarnos solo en eso, sino que también en el sistema circulatorio, en todo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un conjunto de sistemas y de órganos y debemos enfocarnos en todo ello. Bueno, como yo soy nutricionista y mi especialidad es la nutrición, la alimentación, la dietética, vamos entonces a pasar al punto de la alimentación. Vimos que uno de los remedios naturales que nos ha sido dejado es un régimen alimenticio adecuado. Y vamos a ver entonces lo que es la alimentación en más detalle. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. En todo el mundo, las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud. Entonces aquí nos dice que debemos mantener una dieta saludable entonces para protegernos de una malnutrición por déficit, o sea, una desnutrición, y también una malnutrición por exceso, que es el sobrepeso y la obesidad. Y si mantenemos una correcta alimentación, una dieta saludable, como dice aquí, vamos a prevenir enfermedades como la diabetes, que se produce por el consumo excesivo de azúcar, vamos a prevenir la hipertensión por el consumo excesivo de sal, las cardiopatías o enfermedades coronarias por causa de consumir comidas grasosas, altas en colesterol, y así podemos prevenir el cáncer y muchas otras enfermedades. Entonces la alimentación es muy importante para mantener un correcto estado de salud. Aquí en el Ministerio de Curación nos dice: nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición.
Aquí vemos entonces que el alimento que ingerimos es muy importante, ya que este va a ser utilizado por nuestro organismo para todos los procesos fisiológicos que debe llevar. Y nos habla aquí también de los nutrientes, de nutrición, que cada órgano del cuerpo exige nutrición. Hay una diferencia entre la alimentación y la nutrición. Y nos dice aquí entonces que debemos alimentarnos correctamente porque el alimento que ingerimos va a afectar directamente nuestro cuerpo, nuestro organismo, ya que va a llevar los procesos de reparación, de funcionamiento a nivel celular, se utilizan como fuente de energía. Bueno, ya vamos a ver después con más detalle cuál es la función de cada nutriente dentro de nuestro organismo. Y como les decía, existe una diferencia entre la alimentación y la nutrición y la vamos a ver aquí. Alimentación es el acto voluntario de proporcionar alimentos al cuerpo e ingerirlos. La alimentación entonces es cuando nos servimos un plato, algún alimento, alguna comida, entonces ya sea líquida, ya sea sólida, ingerimos este alimento, el acto voluntario de ingerir el alimento. Y esto es la alimentación, solamente consumir el alimento. Y el alimento, bueno, es la sustancia natural o transformada que tiene uno o más elementos nutritivos. Pueden ser sólidos o líquidos, como se dijo. Entonces puede ser una sustancia natural, alguna fruta, o transformadas como un pan, que ya hago una mezcla con distintos ingredientes y me va a aportar elementos nutritivos. Es decir, esta sustancia natural o transformada tiene nutrientes en sí y puede ser un alimento sólido o uno líquido. Al yo ingerir estos alimentos, al consumirlos, eso es la alimentación. Pero la nutrición es el proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. La alimentación es el consumir. Yo puedo consumir, como está ahí en la imagen, un plato de ensalada. Pero si mi cuerpo no asimila esos nutrientes, no los digiere correctamente, no los absorbe, no me estoy nutriendo, solo me estoy alimentando, pero no nutriendo. Entonces la nutrición es ya cuando el cuerpo digiere el alimento, lo absorbe, asimila ese alimento y eso va a ser necesario, es necesario para el funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales, ya que como se dijo, vamos a ver más adelante la función de cada nutriente, que algunos sirven como fuente de energía, algunos sirven a nivel de las estructuras de nuestro cuerpo, ayudan en la reparación de tejidos, etc. Ya se van a utilizar a nivel celular. Y los nutrientes son las moléculas químicas contenidas en los alimentos que son necesarios para los procesos fisiológicos del organismo. Cada nutriente tiene una función específica y es necesaria para nuestro organismo para que él funcione de manera correcta. Bueno, ahora vamos a ver cómo saber si tengo un buen estado nutricional. Porque una cosa vimos que era alimentarse y otra cosa es nutrirse. Entonces, ¿cómo saber si realmente estoy bien nutrido? ¿Cómo saber si tengo un buen estado nutricional? Esto se hace de la siguiente manera. Primero se realiza una anamnesis. La anamnesis es el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico. La anamnesis es una serie de preguntas que yo le voy a realizar al paciente, a la persona que estoy entrevistando, y de estas preguntas yo voy a obtener datos con un objetivo de diagnóstico. Aquí en la anamnesis yo le voy a preguntar a la persona cuántas veces toma agua en el día. Bueno, también le realizo un examen a nivel físico. Yo voy viendo ya si la persona tiene sobrepeso, si tiene obesidad, si se presenta enflaquecido. Le voy preguntando cómo son sus hábitos de alimentación. Como les dije, si consume agua, si realiza actividad física. También se le puede preguntar dónde vive, porque si es una persona que vive en la ciudad, respira un aire más contaminado que una persona que vive en el campo. Se le pregunta si
si tiene acceso a la luz solar, si se expone a los rayos del sol, y se le pueden hacer una serie de preguntas con el objetivo entonces de yo realizar un diagnóstico. Y lo otro es la evaluación antropométrica. Entonces, por una parte tenemos la anamnesis, que son las preguntas que se recogen del paciente, y la evaluación antropométrica ya son mediciones que sirven como método de investigación del estado nutricional. Son mediciones que las vamos a ver en la siguiente clase, y estas ya son el peso, la estatura, están la medición de los pliegues, la circunferencia de cintura, y todo esto entonces nos va a llevar a saber cómo está el estado nutricional de la persona junto con las respuestas que me dé la persona, las respuestas que yo voy a adquirir mediante la anamnesis. Y también nosotros como nutricionistas hacemos lo que se llama un recordatorio de 24 horas o una frecuencia alimentaria, que son preguntas de alimentación en base a un día, considerando cantidades, tipos de alimentos y frecuencia. Ya esto es más específico de cómo se alimenta la persona en un día. Entonces yo pregunto qué consume la persona en el desayuno. Primero, si desayuna, en qué horario lo hace, qué alimentos consume, cuáles son las cantidades. Y así lo hago con los alimentos que se ingieren durante todo el día. Y le pregunto también con qué frecuencia los consume. Un ejemplo, yo le pregunto a la persona el desayuno. La persona me puede decir es a las 8 de la mañana. Yo le digo qué consume en el desayuno, porque no es lo mismo una persona que tome un agua de hierbas a una persona que tome una leche de soya. Ya está adquiriendo más nutrientes al tomar la leche de soya. Yo le digo en qué cantidades, porque no es lo mismo una persona que tome 200 ml o 200 cc de leche de soya a una persona que tome 300, o uno que lo consuma la leche de soya sola, otro que la consuma con avena y con frutas. Entonces debo ser bastante específico en las preguntas que voy realizando y tratar de indagar lo más posible en cómo es la alimentación que la persona tiene en el día. También se debe preguntar si le agrega azúcar, si le agrega sal a los alimentos, las cantidades también, porque si es una persona que está sufriendo de hipertensión, si nosotros llegamos y la persona nos dice que es hipertensa, yo le pregunto cuánta es la cantidad de sal que usted le agrega a las comidas, porque tal vez la persona está consumiendo mucha sal y por eso se le está provocando esta enfermedad. Entonces ahí es donde nosotros debemos corregir, por eso debemos preguntar tan específico en base a la alimentación. Y las cantidades, recordemos que siempre hay que tener una temperancia en los horarios y las cantidades, porque hay personas que consumen cantidades excesivas de alimentos, que me pueden decir muchos, yo consumo 6 panes en el desayuno. Entonces hay casos en los que sucede y la persona realmente, uno se da cuenta a simple vista que se está alimentando mal. No consume ninguna fruta en el día, uno le pregunta y consume una vez a la semana fruta. Entonces ya esos errores hay que ir corrigiéndolos. Desde que se hacen estas preguntas, la persona va respondiendo, nosotros anotamos y luego esto que está mal, que nosotros notamos que está mal, se va corrigiendo. Se le va dando a la persona una pauta de alimentación, cómo debiese ser su alimentación del día, en qué está mal y por qué está mal, qué es lo que le puede provocar si sigue con esa forma de alimentación. Entonces, para saber cómo está mi estado nutricional, debo hacer la anamnesis, estas preguntas que son más generales, la evaluación antropométrica, que son las mediciones, y el recordatorio de 24 horas, que es como una anamnesis, son preguntas también, pero específicas de la alimentación.